2.10 Cambiadores de nivel. La red cambiadora de nivel es aquella que cambia una señal a un nivel diferente de DC. La red debe tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero esta puede también emplear una fuente independiente de DC para introducir un desplazamiento adicional. La magnitud de R y C debe elegirse de tal modo que la constante de tiempo igual con RC sea lo suficientemente grande como para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descargue significativamente durante el intervalo en el que el diodo está conduciendo. A través del análisis supondremos que para todos los propósitos prácticos el capacitor cargará o descargará completamente en 5 constantes de tiempo. En la red de la figura 2.94 cambiará el nivel, la señal de entrada al nivel 0 para diodos ideales. La resistencia R puede ser la resistencia de carga o una combinación en paralelo de la resistencia de carga y una resistencia diseñada para proporcionar un nivel deseado de R. Durante el intervalo 0 a t sobre 2, la red aparecerá como lo muestra la figura 2.95, con el diodo en el estado encendido. Efectivamente, pone en cortocircuito la resistencia R. La constante de tiempo RC resultante es tan pequeña, R se determina por la resistencia inherente de la red, que el capacitor cargará a B volts rápidamente. Durante este intervalo el voltaje de salida está directamente a través del cortocircuito y B0 igual con 0 volts. Cuando la entrada cambia al estado "-B", la red será de la siguiente figura 2.96, con el equivalente del circuito abierto para el diodo determinado para la señal aplicada, y el voltaje almacenado a través del capacitor, ambos presionando la corriente a través del diodo del cátodo al ánodo. Ahora que R regresó a la red, la constante de tiempo determinará por el producto RC es suficientemente grande como para establecer un periodo de descarga de 5 periodos de tiempo, mucho mayor que el periodo T sobre 2 igual con T, de T sobre 2 hacia T, y puede asumirse sobre una base aproximada que el capacitor mantiene toda su carga, y por tanto el voltaje dado que V igual con Q sobre C durante este periodo. Debido a que V0 está en paralelo con el diodo y con la resistencia, también se puede dibujar en una posición alternativa, como lo vemos en la figura 2.96. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla de la malla de entrada, se dará como resultado menos V0 igual con 0 volts. V0 es igual a menos 2 volts. El signo negativo resulta del hecho de que la polaridad de 2V es opuesta a la polaridad definida para V0. La forma en onda de resultante en la salida aparecerá en la figura 2.97, junto con la señal de entrada. La señal de salida se cambia de nivel a 0 volts para el intervalo de 0 a T sobre 2, pero mantiene la misma excursión de voltaje total de 2 volts de la misma forma que la entrada. Para la red cambiadora de nivel, la excursión total de la salida es igual a la excursión total de la señal de entrada. Este hecho es una herramienta excelente de verificación del resultado obtenido. En general, los pasos siguientes pueden ser útiles cuando se analizan redes cambiadoras de nivel. 1. Comenzar análisis de redes cambiadoras de nivel considerando la parte de la señal de entrada que polariza directamente al diodo. El enunciado anterior que puede requerir de saltarse un intervalo de la señal de entrada, como se muestra en el ejemplo siguiente. Pero el análisis no se extenderá mediante una medida necesaria de investigación. 2. Durante el periodo en el que el diodo esté en el estado encendido, suponer que el capacitor cargará instantáneamente el nivel de voltaje determinado por la red. 3. Suponer que durante el periodo en el que el diodo está en el estado apagado, el capacitor mantendrá su nivel de voltaje establecido. 4. A través del análisis, mantener una coincidencia continua de la localización y de la polaridad de referencia para V0, para asegurar que los niveles apropiados V0 se obtienen. 5. Tener en mente
la regla general de la amplitud de la salida total debe coincidir con la amplitud de la señal de entrada. Determine B0 para la red de la figura 2.98 para la entrada indicada. Solución. Observa que la frecuencia es de 1000 Hz, con lo que provoca un periodo de 1 milisegundo y un intervalo de 0.5 milisegundos entre niveles. El análisis empezará con el periodo T1 hacia T2 de la señal de entrada. Dado que el diodo está en su estado de circuito cerrado como lo recomendó el comentario 1, para ese intervalo de la red aparecerá como se ve en la figura 2.99. La salida está a través de R, pero esta se encuentra también directamente a través de la batería de 5 volts. Si usted sigue la conexión directa entre las terminales definidas para B0 y las terminales de la batería, el resultado es B0 igual con 5 volts. Para este intervalo, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla de entrada, se dará como resultado menos 20 volts más BC menos 5 volts igual con 0. BC igual con 25 volts. El capacitor, por tanto, cargará 25 volts, como lo afirma el comentario 2. En este caso, la resistencia R no se encontrará en cortocircuito a causa del diodo, pero un circuito Thevenin equivalente de tal proporción de la red que incluye la batería y la resistencia resultará en RTH igual con 0 ohms, con ETH igual con 5 volts. Para el periodo de T2 hacia T3, la red aparecerá como se muestra en la figura 2.100. El equivalente al circuito abierto para el diodo evitará que la batería de 5 volts ejerza algún efecto sobre B0. Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la malla exterior de la red resultará más 10 volts más 25 volts igual con B0 y igual con 0. B0 es igual a 35 volts. La constante de tiempo de la red de descarga de la figura 2.100 se determina por el producto RC y que tiene la magnitud. RC igual con 100 kΩ por 0.1 farad igual a 0.01 segundos igual a 10 milisegundos. El tiempo total de descarga, por lo tanto, es de 5 periodos de tiempo igual con 5 por 10 milisegundos igual con 50 milisegundos. Dado que el intervalo de T2 a T3 solo dura 0.5 milisegundos, este es ciertamente una buena aproximación de que el capacitor mantendrá su voltaje durante un periodo de descarga entre los puntos de la señal de entrada. La salida resultante aparecerá en la figura 2.101. Con la señal de entrada, observe que la amplitud de la salida de 30 volts coincide con la amplitud de entrada, como se advierte en el paso 5.